Muy bien, hermanos. Ok, ahora sí vamos a ir a la predicación del día de hoy, el estudio bíblico del día de hoy. Y seguimos en el libro de Primera de Corintios. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 y vamos a enmarcarlo como servidores de Cristo. Capítulo 4 de Corintios, entonces le invito a que pueda ir ahí en su Biblia a el capítulo 4 de Primera de Corintios. Muy importante mencionar lo siguiente al respecto del contexto que hemos estado hablando de aquí de Primera de Corintios. Y recordemos que hemos estado hablando de una iglesia que estaba llena de dones, estaba llena de talentos, pero al mismo tiempo estaba llena de muchas complicaciones, estaba llena de divisiones, de pleitos, etcétera, etcétera. Entonces, esto fue algo que marcó mucho a la iglesia de Corintios. Sin embargo, nos llama mucho la atención que habiendo sido una iglesia precisamente llena de dones, llena de tanta bendición, pues tuviera estos problemas. Pero no nos debe de sorprender. ¿Por qué? Porque sucede en la actualidad. Actualmente todavía tenemos, muchas gracias, Pac, muchísimas gracias. En la actualidad todavía tenemos este tipo de situaciones en las iglesias, lo sabemos, ¿verdad? Sucede. Y por algo el Señor dejó la escritura así. Por algo el Señor nos dejó eso, porque Él sabía que este tipo de situaciones iban a presentar en las iglesias. ¿Y qué tenemos que hacer usted y yo? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Tenemos que voltear a las escrituras. Y si hay una situación, una problemática que se presente así en la iglesia, pues entonces orar al Señor, pedir la guía del Espíritu Santo, ir a las escrituras y que de esa manera el Señor nos muestre qué debemos de hacer, cómo debemos de resolverlo. Sin embargo, gran problema de lo que se presenta en 1 Corintios está específicamente relacionado en que la iglesia de los Corintios pues no querían mucho a Pablo. Después de haber hecho el gran trabajo que hizo Pablo, lo tenían en baja estima. Pensaban que era una persona que realmente no tenía las habilidades para compartir la palabra. Pensaban que era una persona que ni siquiera tenía presencia. Diferentes aspectos muy, muy materiales y muy huecos que los corintios estaban pensando acerca de Pablo. Pero esto no fue de la casualidad que ellos tuvieran ese pensamiento, sino que surge a través, como también ya lo hemos mencionado, de que ellos vivían en una cultura helenística, una cultura greco-romana, donde pues la sabiduría, entre comillas, el conocimiento, incluso el porte, tenía mucho, mucho que ver. Y entonces aquí ellos, basándose en eso y habiendo recibido ya algo de la palabra, sucedió algo interesante. ¿Qué fue lo que sucedió? Que al recibir del Evangelio, pues obviamente ellos se empezaron a sentir más especiales. Atención aquí en algo, definitivamente, cuando nosotros sabemos y comprendemos que Cristo ha pagado el precio por nosotros, pues debemos sentirnos especiales, porque nos convertimos en sus hijos, amén. Pero el problema es cuando nosotros hacemos eso una exageración y nos empieza a llenar de orgullo. Y el ejemplo más claro que tenemos, lo vemos en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, donde nos habla acerca del enemigo, nos habla acerca del diablo, ustedes han leído, ¿verdad? Y dice que Dios lo hizo lleno de belleza, es decir, lo hizo especial. Pero dice hasta que se halló en ti maldad. Entonces hubo un orgullo que se levantó en él. El orgullo es uno de los pecados o es uno de los problemas que más nos pueden separar de Dios, el orgullo. El pensar que tenemos un valor más alto del que realmente tenemos. Y esto fue lo que comenzó a suceder con los corintios. Empezaron a recibir enseñanza de otros maestros, maestros que eran buenos como Apolo, u otros que empezaron a surgir. Pero entonces ellos comenzaron a decir, bueno, pues estoy aprendiendo más. Y entonces empezaron a pensar de esta manera, pues ¿quién es Pablo? Pablo, pues ¿qué, verdad? O sea, ¿quién lo necesita, no? Y nos puede suceder así también en la vida en Cristo. Aún entre las iglesias, o aún entre los pastores o líderes que nosotros podamos ir conociendo en el caminar, de repente podemos incluso caer en un sentido como de, no, a ese pastor le falta tal cosa. No, ese pastor, no, hombre, no, pobrecito. Y empezamos a hacer juicios así. Y eso es muy común en la iglesia de Cristo. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque todos nosotros somos alcanzados por la misma gracia, tenemos un mismo llamado y a final de cuentas somos lo que dice el título de esta predicación, servidores de Cristo. Eso somos, servidores de Él. Y entonces en ese sentido, en ese contexto, vamos a ver qué es lo que nos dice allí el capítulo 4 y vamos a empezar los versículos, de los versículos del 1 al 3. Dice así, ustedes
deben considerarnos como simples servidores de Cristo, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. A mí, en lo personal, no me importa si ustedes o un tribunal de justicia de este mundo se ponen a averiguar si hago bien o mal, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Qué interesante y fuerte lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Porque aquí él se está enmarcando, él se está incluyendo en un paquete junto con otros líderes a los cuales los corintios ya habían aceptado y que los tenían casi con su veladora y su cuadrito y sus flores. Casi los tenían así. ¿Les suena familiar eso en nuestros días? Que a veces tenemos a personas así. Y entonces él mismo dice, a ver, hermanos, miren, es que no se trata de que si yo hago menos que alguien, ya lo dijo anteriormente Pablo, que si eres de Apolo, que si eres de Pedro, que si eres de Cristo. Si nos encarga de que entendamos lo que dice aquí, que somos simples servidores de Cristo, todos nosotros, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Y aquí hay dos palabras, la primera de ellas es servidores y la segunda de ellas es encargados. Y según las traducciones originales, estas palabras tienen la siguiente connotación. Se refiere en específico, cuando habla de servidores, una de las traducciones habla de aquellos que eran remeros en los barcos romanos, en los barcos griegos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Han visto esas películas? Sí, ahí puse una escena de la película de, creo que él es Kirk Douglas, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿o no? ¿O quién es? ¿Cómo se llama? ¿Esa película alguien se acuerda cómo se llama? Ben-Hur. ¿Y cómo se llamaba el actor? Ah, ¿es Heston? Bueno, estoy bien perdido en eso, pero bueno, es que según yo alguien famoso y ni yo lo conozco. Pero bueno, aquí el punto es que aquí en esa película vemos cómo él desarrolló precisamente una vida donde se hace esclavo y tiene que estar dentro de un barco y la vida en ese barco pues él tenía que estar remando y no era fácil. En esos barcos se morían. Habían remeros que se morían ahí. Había remeros que ya no daban, o sea, comían lo menos posible, en el sentido de que pues, no les daban mucho de comer, ¿verdad? Tenían una vida muy desgastante. Imagínense estar horas remando, y luego a veces era en el mar contracorriente o contra las situaciones adversas del clima. ¿Se imagina un trabajito así? Terrible, ¿no? Debió de haber sido terrible. Pues fíjese muy bien, la connotación aquí o la traducción original que usa Pablo en ese sentido es: nosotros somos como remeros. Ya cambia mucho la idea, ¿verdad? Porque entonces ya no es, no, es que soy el pastor, ¿verdad? Soy el líder de no sé qué, soy el siervo acá y no. Somos remerillos. Eso somos. Y requiere de un esfuerzo, o sea, no es tanto por el sentido de llevarnos hacia la humildad, a decir, ay, qué humildes somos. No, requiere un esfuerzo. Es un trabajo que es muy duro, es un trabajo que es sacrificial, es un trabajo de alta demanda física y emocional. Ustedes sabían, por ejemplo, y con todo esto que yo voy a mencionar, quiero aclarar aquí, yo no me quiero poner como el mártir, porque no, porque gracias a Dios estamos muy bien. Yo siempre he dicho eso, que en Occidente los que servimos al Señor estamos muy bien, la verdad. O sea, no, realmente no hemos dado hasta la sangre por el Señor y menos, o sea, no hemos llegado a situaciones así de veras, pero aquí en ese sentido hay muchos investigadores o sociólogos que mencionan que el trabajo del pastor o los pastores o líderes son los que llegan a tener más problemas de salud relacionados, fíjese qué interesante, a depresión, a ansiedad, a lo que son problemas de circulación o cardiovasculares, si no me equivoco, situaciones y enfermedades de ese estilo, son los que llegan a tener más de ese tipo de complicaciones. Yo recuerdo muy bien cuando empezamos con el ministerio aquí, que alguna vez una persona me dijo, híjole, que Dios te guarde en tu salud, mano, que quién sabe, que me empezó así a asustar mucho. Entonces, pero te quedas pensando, bueno, pues es que tiene mucho que ver en todo esto. Sin embargo, aquí debemos de entenderlo en ese contexto, que si queremos servir al Señor, debemos de estar dispuestos a pagar un precio. Esa es la realidad. Y repito, aunque el precio que pagamos aquí es nada. Mire, yo soy fascinado, la verdad, porque yo le doy gracias a Dios porque, por ejemplo, cuando yo preparo un estudio, mire, yo estoy bien a gusto ahí en mi computadora, yo veo ahí las Biblias que me regalan, las versiones, las analizo, las leo,
veo comentarios aquí y allá, me meto a internet, me estoy tomando un cafecito o algo, ¿verdad? Y estoy preparando ahí, tomo datos de aquí y de allá, sin problema. ¿Usted cree que eso es un sacrificio? Es un lujo. Yo puedo decir que yo tengo un gran lujo por parte de Dios para poder hacer esto. Tengo todos los medios, todos. Vergüenza me debería de dar que no lo hiciera. Y entonces aquí, precisamente, Pablo lo que quiere decir es que nosotros no debemos de levantarnos a nosotros mismos, ni levantar a otros líderes más allá, hermano. Porque somos servidores de Cristo, somos como remeros, estamos haciendo un trabajo que involucra lo físico, que involucra lo emocional. Es un trabajo de alta responsabilidad y eso es muy cierto y muy importante que lo tengamos en cuenta para todos los que queremos servir. Porque bajo nuestra responsabilidad está también el que la iglesia sea bendecida, en que aquellos que de alguna manera u otra están siendo bendecidos por lo que estamos haciendo, pues realmente sea una bendición de calidad. ¿Recuerda lo que hablamos el domingo pasado? Que decíamos, ¿cómo es tu servicio? Cuando tu servicio Dios lo ponga a prueba, ¿va a ser de oro, va a ser de plata, de piedras preciosas o va a ser cañilla y pastillo seco? ¿Qué va a ser? ¿Lo va a quemar el fuego así en cuanto se meta? ¿O va a perdurar porque diste lo mejor que podías dar de ti? ¿Cuál es? ¿Cómo es tu trabajo? Entonces es un trabajo de alta responsabilidad. Y aquí también muy importante recordar que nada aquí por ejemplo mencionamos lo siguiente, nada es tuyo, pero todo tiene que marchar bien de acuerdo al amo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos al siguiente aspecto. Les mencionaba aquí que la otra palabra era encargados. ¿Recuerda eso? Entonces aquí se refiere a un mayordomo. Somos mayordomos. ¿Cuántos han visto esas películas, por ejemplo, esa película de Batman y sale ahí el mayordomo, ¿cómo se llama? Alfred, ¿verdad? Ahora ando bien desmemorizado, ¿verdad? Pero Alfred. Bueno, usted siempre ve a Alfred y cómo lo ve a Alfred así, ¿no? Y súper inteligente y todo en orden, ¿verdad? Así casi que Batman así, ¿y dónde dejé mi botón, verdad? Y el Alfred, aquí está. ¿Verdad? ¿Y dónde dejé la sopa? Y aquí estaba. Y todo, o sea, Alfred todo lo tiene bien. Pero ahora yo le hago una pregunta, con todo ese orden, con todo ese cuidado, esa personalidad que tiene Alfred, ¿Alfred es dueño de algo de lo que tiene Batman? No, ¿verdad? Él no es dueño del castillote que tiene, ni del batimóvil, ni nada de eso. Él no es dueño de nada de eso. Nosotros igual, somos mayordomos. Dios nos está encargando algo, es una alta responsabilidad la que tenemos, pero realmente no nos pertenece. Y lo decíamos también el domingo pasado, que a veces podemos cometer grandes errores al pensar que algo es de nosotros. E incluso decíamos específicamente, cuidado con pensar, específicamente pastores y líderes, que los congregantes de la iglesia son nuestros. No, son de Cristo. Y es más, ten más cuidado porque no es tuyo. O sea, Jesús te está encargando algo que no es tuyo, pero está pidiendo que esté lo mejor posible. ¡Wow! ¡Qué complicado!, ¿no? Y qué gran responsabilidad. Entonces sí que es muy importante que nosotros comprendamos lo que está diciendo aquí Pablo. Está diciendo, a ver, hermanos, todos los que hemos tenido un llamado por parte del Señor para servir, que enseñamos la palabra o que servimos de alguna manera, somos como esos remeros o somos como esos mayordomos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que somos y esa debe de ser la idea que nosotros tengamos bien plantada en nuestro corazón, porque el mayordomo un día le dará cuentas al Señor. Y nos queda muy claro cuando el Señor Jesucristo mismo enseñó de esto, ¿verdad? La parábola de los talentos, ¿cuántos lo recuerdan? Dice que le dejó a su servidor, ¿verdad? Mira, les dejo tanto, te dejo tanto. Y a uno de ellos le dijo que era un inútil. Qué terrible. Piénselo bien. Vamos a ser tratar de ser bien realistas. Imagínese usted delante de la presencia de Dios y que Dios le diga, eres un inútil. Son palabras duras. De hecho, yo creo que el Señor las mostró de una manera bien suave, pero es decir, suavizadas, pero son duras. Al contrario, ¿cuál debe ser nuestro anhelo? Que el Señor diga, bien, siervo fiel, ¿verdad? En lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Incluso hay teólogos que se han atrevido a mencionar esto, ya son conclusiones personales de los teólogos, pero se han atrevido a pensar que cuando estemos delante de la presencia de Dios en la eternidad, Dios nos va a dar más responsabilidades. Pero esas responsabilidades que nos dé van a depender de cómo nos desarrollamos aquí en la tierra.
fuiste fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Muy interesante. Pero entonces vemos aquí esa connotación. Somos eso, servidores, somos remeros, somos mayordomos. Versículos 4 y 5 dice lo siguiente. Aquí Pablo, después de haber mencionado que él pues no sentía culpabilidad porque pues lo estaban culpando de alguna manera, y dice, y aunque no recuerdo haber hecho nada malo, atención, eso no significa que yo esté del todo libre de culpa, pero el único que tiene derecho a juzgarme es Dios. Por eso, no culpen a nadie antes de que Jesucristo vuelva. Cuando Él venga, dará a conocer todo lo que está oculto y todo lo que piensa cada uno de nosotros. Entonces Dios nos dará el premio que merezcamos. Aquí hay que poner mucha atención en este versículo porque hay quienes han interpretado este versículo para dar a entender de que no juzguemos a nuestros hermanos, ¿ok? Hay quien ha dicho, oye, pero tú, ¿qué me juzgas? Mira, pues si la Biblia dice que no juzgues a nadie. Pero yo aquí le quiero preguntar a usted, ¿en qué contexto está hablando aquí Pablo? ¿De quiénes está hablando específicamente? ¿De los líderes, se da cuenta? Está hablando de maestros, está hablando de líderes, de personas que se han encargado de enseñar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque son a los que más fácil o contra los que más fácil levantamos el dedo. Aquí ese es el contexto. Es con los líderes, con los que están enseñando. Porque usted por una u otra cosa usted puede pensar, no, es que no me gusta a él porque no se pone corbata en los mensajes. Mira, a mí me ha tocado, porque así sucede a veces, pero me ha tocado ver iglesias donde tú no puedes predicar si no vas de traje, si no usas una corbata. Y me ha tocado ver iglesias donde si usas una corbata o un traje, está mal, tienes que ir de short y con una playerita, padre. Sí, en serio, de veras. Los extremos, ¿no? O sea, poniendo atención en cosas. Recuerdo muy bien una iglesia donde un buen amigo estaba iniciando un ministerio de alabanza muy padre, él siempre ha sido una persona muy responsable. Y entonces una de las cosas que él hizo fue pedirles a todos que se uniformaran. Él dijo, bueno, ¿saben qué? Vamos a uniformarnos para vernos todos parejitos. O sea, fue algo que él pensó, atención, no estoy diciendo que así deba de ser, amén. Pero él dijo, vamos a uniformarnos todos. ¿Sabe qué sucedió? Que pues los líderes se enojaron con él. Y le dijeron, a ver, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, ¿tú quieres hacer sentir a la iglesia que ustedes son mejores que los demás? ¡Wow! Nada que ver. O sea, totalmente fuera del lugar, ¿no? Porque lo que Dios ve, ¿qué es? El corazón. El corazón. Y entonces aquí se refiere específicamente, volviendo al punto, se refiere en este caso a los maestros, es decir, no juzgarlos a ellos. Hermano, si tú ves que alguien está haciendo algo mal en ese sentido y que es un líder, que es un maestro, atención con esto. Ora, porque ¿sabes quién lo va a juzgar según lo que dice aquí la Escritura? Ahí lo dice. Dice, por eso no culpen a nadie antes de ¿qué? De que Jesucristo vuelva. Cuando Él venga dará a conocer ¿qué? Todo lo que está oculto. Obviamente, si tú eres, de repente ves o estás en una iglesia donde dices, ¿sabes qué? Eso que se está enseñando como que eso es algo que no es de Dios, no es bíblico. Bueno, entonces busca un lugar donde puedas encontrar algo bíblico. Y ora por esas personas, ora por ese pastor. Porque a lo mejor ni él mismo se ha dado cuenta, porque sucede, hermano, créame. ¿Y sabe por qué sucede? Porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Si cuando Él venga dará a conocer todo lo que está oculto y todo lo que piensa cada uno de nosotros. Entonces Dios nos dará el premio que merezcamos. Entonces comienza una vez a hablar Pablo aquí como una introducción acerca de las intenciones que a veces tenemos al servir o que a veces tenemos al querer enseñar la Escritura, al querer tomar una posición de liderazgo dentro de la iglesia. Dice enseguida el versículo 6 y 7, he hablado de Apolo y de mí mismo. ¿Se fija cómo específicamente está hablando de quiénes? De ellos, ¿verdad? De los líderes, de los maestros, de los que están hablando la palabra de Dios. Dice, para que aprendan de nuestro ejemplo lo que significa el dicho, no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. Y aquí es muy importante eso, porque entonces aquí también Pablo pone un estándar, que es el estándar bíblico. ¿Cuál es el estándar bíblico al momento de exponer las Escrituras, de hablar de la palabra? Pues hablar lo que dice la palabra, ni quitarle ni aumentarle. Eso hay que hacerlo siempre con mucho cuidado, pedir al Señor que nos ayude. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces aquí arriba del púlpito nos ganan las emociones.
y surge más tu personalidad y surge más lo que tus ideas, surge más incluso tu contexto de vida y lo que hayas vivido, y a veces eso quiere ir por encima de lo que está en la Escritura y debemos de cuidar mucho eso. Dice con claridad aquí, no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. Así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. Voy a repetir esto, amén. Así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. ¿Usted ha escuchado algo así? Que es triste, hermano. Es triste. Y esto se lo digo como su amigo, como pastor. Qué triste es que digamos, no, es fulano es mejor, ¿eh? No, es que no has visto lo de cómo predica Sutano. No, es que no es mejor que... Cuidado, ¿verdad? O sea, si tú estás recibiendo bendición de alguien, gloria a Dios, recibe, pero no lo compares con nadie. No tiene caso, no. Porque entonces ahí lo único que estás haciendo es sacar tus preferencias, nada más. No anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. Versículo 7, no hay nada que los haga ustedes más importantes que otros. Wow. Porque todos hemos sido pagados por el precioso precio de Cristo Jesús, su sangre. Y delante de Él somos preciosos por eso. A mí me sigue maravillando eso, me sigue maravillando que antes que éramos pecadores y éramos enemigos de Dios, pero ahora que por su gracia el Señor nos ha redimido, cómo nos ha dado un alto precio. Y tenemos un alto precio porque somos hijos de Dios. ¿No será eso alto? Claro que sí. Somos hijos de Dios, nos ha hecho sacerdotes, podemos entrar a su presencia, a su lugar santísimo con libertad por medio de Cristo Jesús. Nos ha dado muchas promesas a nuestra vida. Claro que somos valiosos para Él, claro que nos ama. Bueno, tan te ama, tan me ama, que aquí estamos. Aquí estamos. Y aún en medio de las tribulaciones y aún en medio de las situaciones difíciles, Dios permanece fiel. Y está ahí porque nos ama. Cuánta gratitud deberíamos expresar al Señor por eso, porque su amor permanece para siempre, para con nosotros. Dice enseguida, entonces, todo lo que tienen, ¿lo han recibido de quién? De Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? No, es que yo fui y tomé tal curso. Mira lo que acabo de conseguir. Cuidado. Porque si tu intención en tu corazón es estar yendo a cursos, estar yendo a seminarios, estar yendo a congresos, estar viendo predicaciones de algunos pastores que lo hacen muy bien, gloria a Dios, pero lo haces ¿por qué? Porque quieres al final decir, no, es que yo he estudiado. Cuidado con eso. Porque Dios es el que te ha dado la oportunidad de lo que hagas. Hablamos mucho de la soberanía de Dios. Bueno, la soberanía de Dios tiene que ver también con que te ha dado la bendición, la oportunidad de prepararte en alguna medida. En alguna medida. Y si todos se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Versículos 8 al 10 dice lo siguiente. Ustedes tienen ahora todo lo que desean. Ya son ricos y actúan como reyes. Voy a hacer una pausa aquí para que podamos contextualizar más estos versículos. A partir de este versículo, y como hasta el 13 más o menos, Pablo comienza a hablar de manera irónica, ¿ok? Entonces es muy importante que lo veamos así, en ese contexto. Es decir, Pablo empieza a ser un poquito irónico con lo que comienza a decir. ¿Está listo? Dice entonces aquí, ustedes tienen ahora todo lo que desean. Ya son ricos y actúan como reyes, como si no necesitaran de nosotros. Ojalá que de veras fueran reyes. Así nosotros podríamos reinar junto con ustedes. Pero me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha dejado en el último lugar. Voy a detenerme ahí un poquito. ¿Qué es lo que está diciendo entonces aquí Pablo? Les está diciendo a los corintios, a ver, pues es que ustedes ya lo saben todo. ¿Cuántos cristianos saben lo todo conoce? No, a mí que ya no me diga eso, ya no me explique eso, pues yo, no, yo ya, mire, yo tengo todo así, mi teología la tengo así, plus ultra. Entonces ahí Pablo les dice eso, pues ustedes ya son reyes, o sea, son los super teólogos, ¿verdad? Ustedes saben todo de Dios. Qué grave error tomar esa postura, hermanos.
Porque nosotros mismos al tomar esa postura nos estamos limitando y nos estamos impidiendo saber más de Cristo, saber más del Señor, conocerle más. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Cristo, a final de cuentas, el conocimiento de Cristo, la sabiduría que hemos hablado, que viene de Dios, nos hace amarlo más a Él y nos hace amar al cuerpo de Cristo. Y eso debe de impedir entonces que nosotros pongamos el dedo sobre otros a manera de juicio y que más bien oremos, busquemos que el Señor toque sus corazones, si es que así el Espíritu nos dirige que tengamos que hacerlo. Pero entonces dice en el 9, pero me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha dejado en el último lugar. ¿Por qué, hermano? Porque precisamente la iglesia de los Corintios ya empezaba a despreciar a aquellos que pensaban que pues ya no tenían nada que darles. No, es que uno cómo la riega, ¿verdad? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, estábamos chavos, un pastor muy amado, que siempre estuvo apoyando mucho, lo voy a decir con respeto y honor para su vida, pero él siempre estuvo apoyando mucho, por muchos años, al pastor Daniel Zárate y el pastor Gamboa. No sé si alguien llegó a escuchar de él. Fue un pastor, pues ya, él era ya grande cuando yo lo conocí. Fue veterano de la Segunda Guerra Mundial, interesante, ¿verdad? Le tocó estar en un barco en la Segunda Guerra Mundial, el pastor Gamboa. Y él cuando subía a predicar, pues él predicaba muy tranquilo, muy pausado, o sea, muy así. Entonces muchos de los jóvenes, cuando él subía a predicar, tomábamos la actitud de, ay, nos vamos a dormir. Y ese tipo de actitudes, que era una actitud inmadura, tonta, ese tipo de actitudes a veces tomamos muchos creyentes. Él va a predicar, ella va a predicar, no olvida, no. ¿Qué va a decir? Y a partir de ese momento cerramos nuestros oídos, cerramos nuestro corazón, porque no sabía si Dios te iba a decir algo ahí. Porque volvemos al punto, Dios busca el corazón. Y a lo mejor en algún momento te puede predicar la persona menos preparada que te imagines, pero no, es que Dios es poderoso. Dios, no, somos herramientas de Él. O sea, tú no sabes si Dios lo puede usar sin duda alguna. Dios usa a las personas que menos nos imaginamos. Por eso te usa a ti y me usa a mí. Porque dice la Escritura que Dios escogió de lo vil y lo menospreciado. Así que siempre mantengamos esa actitud de humildad. Esa actitud que tuvo Cristo Jesús. Dice entonces enseguida también Pablo acerca de los apóstoles, en este caso de él en específico, que comenzaban a ser menospreciados. Dice así, parecemos prisioneros condenados a muerte. Somos el hazmerreír del mundo entero y hasta de los ángeles por obedecer a Cristo. La gente nos considera tontos. En cambio, gracias a Cristo, a ustedes los consideran sabios. Nosotros somos los débiles y ustedes los fuertes. A ustedes los respetan y a nosotros no. Vamos al versículo 11 y 13. Ahora mismo tenemos hambre y sed. Andamos casi desnudos. La gente nos maltrata y no tenemos ni dónde vivir. Nos cansamos trabajando con nuestras manos. Bendecimos a los que nos insultan. Cuando sufrimos, lo soportamos con paciencia. Cuando hablan mal de nosotros, contestamos con palabras amables. Hasta ahora se nos ha tratado como si fuéramos la basura del mundo. Y aquí hay dos cosas que Pablo podría estar haciendo. La primera de ellas es el estar hablando de manera muy explícita de los sufrimientos que pasaron los apóstoles y que pasaron aquellos y que estaban pasando aquellos que en ese momento de la historia estaban llevando el evangelio. Pero también en esta misma ironía que está manejando Pablo, recuérdalo, también está diciendo, ¿están ustedes dispuestos a esto? Está diciendo eso. Y esa es la pregunta, hermano, que tú y yo debemos de hacernos. ¿Estamos dispuestos? Porque lo más fácil que podemos hacer es levantar precisamente crítica, levantar precisamente juicio, que esto sucede mucho, hermano, en las iglesias. Abunda el hecho de que, ay, no, si el pastor hiciera esto, ay, ¿por qué el pastor no es más así? Ay, ¿por qué el pastor no es más asá? ¿Por qué no está aquí cuando debería estar aquí? ¿Por qué no está allá cuando debería estar allá? ¿Le suena familiar?
Pablo aquí está diciendo, hazlo tú. Es que el pastor le falta más visitar a la gente. Bueno, pues entonces haz un grupo en la iglesia de visitación y dile, ¿sabes qué, pastor? Te voy a ayudar. Haz una lista de quién quieres que visitemos y vamos ahí en tu nombre a visitarlos. Y no caemos en situaciones, ay, nunca me visita el pastor, no me ha de querer. Y el pobre pastor trabaja y trabaja y haciendo otras cosas, ¿no? Pues o sea, no es ¿cómo se dice? Que esté en varios lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Obviamente. O, ay, si el pastor diera más consejería, no, ay, si el pastor estuviera. Entonces aquí Pablo dice, ok, de alguna manera también está dando a entender, ustedes han sufrido esto, ustedes han pasado por esto. Y aquí el punto importante, hermano, no es así como que, mira, apiádate de tu pastor. No, 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 no. Ese no es el punto. El punto aquí es, acciona, haz algo, aporta, porque tú también estás llamado a servir. Y no te sientas que ya estás en el nivel grande y que por lo tanto estás en un nivel de rey donde te tienen que estar dando nomás, dando y dando. No, hermano, no. Aquí venimos a ser remeros y mayordomos por Cristo. Es lo que hemos venido a hacer. Y si tú estás buscando algo diferente, pues mejor te recomiendo algún club social. Mira, está el Club Campestre y está el Pulgas Pandas y ya estoy haciendo aquí comerciales, ojalá nos den un donativo. Y hay algunos otros más, pero no estamos para eso. ¿Cuánto el Señor Jesucristo nos ha servido? O sea, mire, qué increíble, hermano. El Rey de Reyes, el Señor de toda la gloria, el Señor poderosísimo que es muy grande, nos sirve, nos sirve. Desde la creación del mundo, Dios empezó a servir al ser humano. Esto suena muy grueso, ¿verdad que sí? Porque puede sonar como herejía, ¿eh? Atención, fíjese muy bien. Hay una de las palabras que se traducen en adoración y tiene que ver con servir. Cuando la Escritura nos habla en el Génesis acerca de la creación, enfatiza de alguna manera que Dios estaba sirviendo a la humanidad. ¿Cómo lo vemos? Imagínese un mundo creado donde usted tenía que caminar nada más y tomar un fruto de aquí, comérselo y disfrutar de la belleza que Dios le había hecho por ahí, todo, ¿verdad? Todo estaba precioso. ¿No estarían bien servidos Adán y Eva? Wow. Y mire, hermano, hasta la actualidad Dios lo sigue haciendo. Nos sigue dando más de lo que merecemos. Y entonces aquí Pablo está diciendo, a ver, ustedes han pasado hambre, han pasado estas complicaciones, han pasado el cansancio, el sufrimiento, el que hablen mal de ustedes. De hecho, yo a veces les digo a los muchachos, ¿verdad? Se los paso a varios que yo sé que el Señor los va a levantar fuerte. Aquí en un momento el Señor los va a llamar a servirle más. Y cuando digo fuerte, pues los va a llamar a sufrirle un poquito más. ¿Están listos? Muy bien. Les digo a los muchachos, siempre cada mañana, échense 1 kilo de manteca en el cuerpo. Para que todo se les resbale. Porque van a estar diciendo de ustedes maravillas y van a estar diciendo de ustedes lo peor que se imaginan. Y si las maravillas se la toman personal o las cosas feas se lo toman personal, cuidado con eso. Porque siempre va a haber una perspectiva, hermano. Siempre todos los seres humanos tenemos opiniones y juicios acerca de otros. ¿A poco no? Buenos o malos. Pero nosotros debemos depender de nuestra identidad en Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho con nosotros? ¿Qué es lo que te dice Jesús que eres? Lo demás, así sea muy bonito o muy feo, no, hermano, no le prestes tanta atención. Cuando sea algo bonito, agradécelo, gracias y ya, ¿verdad? Cuando sea algo malo, tú dile algo peor, no te creas. Cuando sea algo malo, ora por ellos. Sí, pero tú acuérdate lo que eres para Jesús y ya sabemos lo que somos para Cristo, ¿no? Increíble, es algo maravilloso. Dice el final de estos versículos, se nos ha tratado como si fuéramos la basura del mundo. Aquí yo puse algunas imágenes de a quienes en otros lugares distantes
se les ha tratado como si fueran la basura del mundo por causa de Cristo. La primera imagen es de una ejecución que hubo en un país de Oriente Medio, donde mataron a 21 cristianos, el grupo ISIS, que es un grupo extremista musulmán. Los puso de rodillas a todos, les dio un tiro en la cabeza y les cortaron la cabeza y la tenían ahí. Ahí tienen la cabeza de uno de ellos. ¿Tú has sufrido algo parecido por Cristo? Y a veces solemos tomar actitudes como si así fuera. Ahí hay otra imagen de otros dos cristianos también que están ahí, que crucificaron. Y abajo tenemos imágenes, pinturas de lo que pudo haber sido el tiempo en que los cristianos fueron perseguidos por causa del Evangelio. Y a veces tú y yo tomamos posturas tan orgullosas y no nos ha tocado nada de esto. Nada de esto nos ha tocado. ¿Cuál es entonces, qué es lo que nosotros entonces tenemos que hacer? Pablo no lo dice, dice versículos 14 y 16. No les escribo esto para avergonzarlos. O sea, Pablo no está diciendo así como que ándeles, miren, ¿ya vieron? Losers, ¿verdad? O sea, no está diciendo eso, ¿verdad, Pablo? No les está así restregando eso en la cara. Dice, al contrario, lo que quiero es darles una enseñanza. ¿Y qué corazón de Pablo, eh? Porque yo creo que humanamente hablando no tenía la necesidad de irles a aclarar nada, ¿verdad? De decirles, miren, es que las cosas están así. Pues no, simplemente yo creo que a lo mejor muchos de nosotros lo que hubiéramos hecho es, pues ya ni los pelo y sigo mi camino. Tal vez. Pero ¿qué dice? Pues los amo como si fueran ¿qué? Mis hijos. Wow. Y entonces dice, ustedes podrán tener 10,000 maestros, ¿cómo lo exagera, verdad? Aquí Pablo, ¿verdad? Podrán tener 10,000 maestros, dice. Pero padres no tienen muchos. El único padre que tienen soy yo. Pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. Por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Esto también lo digo con mucho cuidado, hermano. No quiero también que suene como que me estoy poniendo yo ahí. Pero aprecia a aquellos que tú has visto que son buenos líderes y servidores para ti. Aprécialos. Y no a la menor cosita que ya no te gustó, los mandes a volar. Porque desgraciadamente así actuamos a veces como creyentes, ¿verdad que sí? No, esto ya no me gustó. No, es que ahora, si el pastor nunca me había regañado y ahora me regañó, ¿qué le pasa? No, ya me voy a otra iglesia. ¿Qué pasa en ese tipo de cosas, verdad? Ahora sí el pastor, oye, ¿qué le pasó al pastor? Pues si nunca nos regañó. Pues sí. Pero entonces es ¿por qué? Porque hay un amor de padre, hermano. Y Dios lo pone en serio, ¿eh? Dios pone ese tipo de sentimiento, ese tipo de preocupación, de que, bueno, yo espero verlos bien. ¿Qué podemos pensar, por ejemplo, en lo personal? ¿Va? Yo le doy gracias, le doy muchas gracias a Dios porque de alguna manera el Señor me ha dado la bendición de poder ir sirviendo a diferentes hermanos, sobre todo jóvenes, fíjense, en su tiempo. Ahorita ya estoy en otro momento de mi vida, pero sobre todo jóvenes que ahora sirven al Señor. Y yo siempre los veía, Dios, de verdad, Dios es testigo de esto, porque Dios era el que ponía eso en mi corazón. Siempre veía hasta dónde podían llegar. O sea, Dios me mostraba a alguien que nadie pelaba a lo mejor. Y Dios me decía, yo lo quiero usar. Así que tú haz algo ahí de alguna manera para que Dios lo levante. Y Dios empezó a levantar varias personas, ha levantado varios jóvenes, varias personas que ahora sirven al Señor. Algunos son pastores, algunos son misioneros, etcétera. Y Dios lo ha hecho porque hay ese sentir. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando Dios te ponga a ti a servir a alguien más, busca verlo así. Señor, ¿hasta dónde lo quieres llevar? ¿Hasta dónde lo quieres usar? Y ayúdame a mí a servirlo para que Él pueda llegar ahí, para que Él pueda llegar. Porque repito, no son nuestros, ¿verdad que no? Son de Cristo. Y el Señor es el que los va a mover a donde Él quiera moverlos. Pero entonces sí tú debes de tener una actitud como de papá para ellos. Qué bonito es esto, ¿no? Eso es precioso. Y aquí lo voy a enfocar un poco también para terminar este punto de estos versículos a la siguiente perspectiva. Aquí está hablando sobre todo, hermanos,
Y con esto no quiero, hermanas, no quiero hablar que ustedes no lo puedan hacer, pero quiero darlo por lo siguiente. Aquí está hablando sobre todo en el sentido de los hombres, de los varones. Obviamente porque está hablando Pablo. Pero actualmente hay una gran ausencia de liderazgo varonil en la iglesia. Cuando nosotros deberíamos de ser los pilares. Los jóvenes se deberían de acercar con confianza a nosotros y preguntarnos, hermano, estoy pasando por esto, ¿qué hago? Y nosotros, por estar apegados al Señor, por tener una relación íntima con Él y por medio del Espíritu entonces poderles aconsejar, mira, te aconsejo que hagas esto, hermano. Es que me falta tal cosa, no sé, yo te voy a enseñar, no te preocupes. ¿Sabe cuánta falta hacen papás de figura de padres en el cuerpo de Cristo? Hace mucha falta. Los hombres que estamos aquí debemos de tomar ese papel, de conducir, de guiar, de que puedan recargarse en nosotros, de que puedan descansar en nosotros. Porque Dios nos ha dado también esa autoridad y nos ha dado también esas características, hermano. Te lo digo en el amor del Señor. Deja ya de distraerte, deja ya de estar pensando en tu adolescencia, deja ya de estar pensando en tu niñez, ¿verdad? Que las cosas eran bien padres cuando te juntabas con tus amigos, ya. Y comienza a erguirte y a tomar tu posición como varón de Cristo. Porque un día el Señor te va a decir, ¿qué hiciste? Y eso es muy importante, esa actitud. Y qué interesante lo que dice entonces aquí Pablo en ese sentido. Dice, el único padre que tienen soy yo. En la vida vas a encontrarte miles de personas que te van a dar un montón de consejos. Te van a decir, mira, es que deberías de hacer esto, deberías de hacer aquello. ¿A poco no? Pero van a ser solo muy pocos los que realmente se van a interesar y te van a ayudar. Entonces aprécialos, aprécialos. Y conviértete en uno igual también tú. Amén. Versículos 17 al 18 dice, y aquí pone un gran ejemplo, por eso les envía ¿a quién? A Timoteo, Pablo preparando a un tremendo joven de Dios y que iba a hacer el mismo papel, ¿no? Por eso les envía a Timoteo, a quien amo como un hijo y quien es fiel al Señor Jesús. Por eso confío en él. ¿Por qué confiaba en él, Pablo? Aquí lo dice muy claramente, porque Timoteo era fiel al Señor. Qué importante. Dice, Timoteo les recordará mis enseñanzas, o sea, algo que ya les había enseñado Pablo, ¿verdad? Entonces les envía a Timoteo para que les recuerde lo que ya les había enseñado. Dice que son las mismas enseñanzas ¿de quién? De Cristo. Que son las mismas enseñanzas de Cristo. Eso lo deja muy en claro Pablo. Eso es lo que yo enseño en todas las iglesias. O sea, ¿qué es lo que enseñaba Pablo en todas las iglesias? Lo que enseñó Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Enseñar lo que enseñó Cristo. ¿Qué es lo que estuvimos viendo las semanas pasadas en relación a la gran comisión, la gran encomienda que Dios nos dio? Ir a enseñarles, dijo Jesús, enséñales lo que yo les enseñé. Eso enséñales, y hay mucho que enseñar acerca de lo que Cristo ha enseñado. Versículo 18, algunos de ustedes se sienten muy valientes, pues creen que no iré a verlos. Aquí sí muestra una situación más así, Pablo, ¿verdad? Más fuerte, ¿verdad? Por ahí hay un dicho, ¿verdad? También, déjenme ver si se los puse aquí. Bueno, aquí tengo lo siguiente. Lo tengo de esta manera. Bueno, aquí nos habla acerca de que Pablo, él pues estaba dando a entender, a ver, están hablando de mí, ¿verdad? Casi a mis espaldas, pero cuando esté yo ahí con ustedes, pues yo quisiera que me lo digan en mi cara. Toma también una postura valiente en ese sentido, ¿no? Pero en amor, atención. O sea, él no está diciendo, quiero que me lo digan en mi cara, porque el primero que me diga, órale, vas, y por allá lo voy a mandar, ¿no? No dice eso, ¿verdad que no? O sea, él da a entender, díganmelo a mí. ¿Sabe qué importante es también eso, hermano? Que cuando a veces si llegamos a tener algo contra algún hermano, díselo en el amor del Señor, ¿verdad? Díselo, ¿sabes qué, hermano? Pues es que es esto, ¿verdad? Y pues no, yo sé que no estamos agradando ni tú ni yo a Dios con que estemos así, pues ¿cómo lo resolvemos? Y mire, muchas de esas reconciliaciones terminan muy bonitas, ¿verdad? Porque al último hasta se van a los tacos y ya después son bien amigos. Sí, sí pasa.
De verdad que pasa. Ustedes han escuchado, bueno, aquí hay algunos hermanos que lo conocen, pero han escuchado de David Escobar, ¿sí? Lo hemos apoyado aquí en la iglesia, el Señor nos ha permitido alguna vez apoyarlo en su ministerio y Él nos ha apoyado mucho a nosotros también. Bueno, aquí hay gente que fuimos muy amigos de él, nadie lo queríamos, porque era bien carrilla, pero era carrilla mal plan, o sea, hacía llorar a la gente, así de plano, ¿no? Entonces el último que queríamos tener al lado era David Escobar, pero ¿cómo fue Dios, verdad? ¿Cómo fue Dios? Ahora yo les puedo decir que es uno de los amigos en lo personal que más amo. Y cómo Dios lo levantó. Pero, o sea, era así como que, no, David, no, vamos a tener esta reunión. ¿Y va a venir David? No, no le digan. Así, ¿no? Pero ¿cómo es el Señor, verdad? Que puede reconciliar así las cosas. Y entonces aquí en este sentido, ¿verdad? Hay un énfasis muy importante hacia las siguientes cosas. Nuestro papel de enfatizar hacia la madurez en Cristo. Pablo está enfatizando hacia eso, está diciendo maduren, con todo esto que está haciendo, está diciendo maduren en Cristo, sigan las enseñanzas de Cristo. Timoteo les va a enseñar lo que les enseñé yo, pero que yo les enseñé porque es de Cristo. Les va a volver a recordar. Y sabe que a veces es muy importante en el púlpito, por eso puse esa imagen ahí, está recordando y recordando y recordando y recordando. ¿Por qué? Porque tenemos que enfatizar, porque se nos olvida muy fácil, muy pronto, las cosas. De hecho, en la teoría, lo que es la pedagogía, hay una teoría que dice que la repetición ayuda mucho. Que estés repitiendo un concepto y otra vez y otra vez, y otra vez hasta que se te quede. Porque si no, se le olvida a uno. Entonces, nuestro papel de enfatizar hacia la madurez en Cristo es muy importante. Y desgraciadamente, a veces no es una tarea apreciada. Ay, ahí va el pastor con lo mismo, otra vez. Pues sí, por algo ha de ser. Por algo ha de ser. Pero es algo que es necesario también entonces hacerlo. No enfatizando lo que pensamos, sino lo que la palabra nos ha enseñado en Cristo. Si Jesús nos ha enseñado que debemos de perdonar, entonces ¿qué debemos de enseñar? Perdona, perdona. Que ya te peleaste con tu mamá otra vez, perdónala. Que ya te peleaste con tu papá, perdónalo. Con tu mejor amigo, perdónalo. Con tu jefe de trabajo, perdónalo. Perdónalo, perdónalo. Y así vamos a estar diciéndote. Necesario. Es necesario, hermano. Porque si el Señor de diferentes maneras nos está hablando día a día, ¿a poco no? Día a día nos está diciendo esto sí, hijo, esto no, esto sí, esto no. Y Él es enfático en ese sentido. Versículos 19 al 21. Vamos entrando ya a la parte final. Sin embargo, si Dios quiere, muy pronto iré a visitarlos. Y entonces sabré si esos valentones, además de hablar, hacen lo que dicen, ¿verdad? Ay, aquí se yo como las películas de Antonio Aguilar, ¿verdad? Y todo eso, de Pedro Infante. Qué tremendo, ¿no? Pero una vez más, no es en el punto así de, a ver, ¿qué me estabas diciendo? A ver, no. El punto es, quiero ver si lo que dicen lo viven. Es lo que está diciendo Pablo. Dice aquí, cuando alguien pertenece al reino de Dios, ¿qué pasa, hermano? Lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Y enseguida termina con estas preguntas esta parte. ¿Cómo quieren que vaya a visitarlos? ¿Con un palo en la mano o con mucho cariño y ternura? Lo decía con mucha autoridad, ¿verdad? Decía esto con mucha autoridad. Hay un dicho muy mexicano, ¿verdad? Que dice así, del dicho al hecho hay mucho trecho. Ay, es que en esa iglesia deberían de hacer eso, no hay amor de Dios, qué bárbaros. Ay, es que, no hombre, nadie me saluda, nadie me quiere. Pues tú ve y saluda, tú ve y ama a los demás. Tú háblale a los hermanos y diles, hermano, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Porque lo más fácil es siempre caer en un sentido de víctima. ¿A poco no, hermano? Ay, pasa esto. No, hombre, si yo fuera el líder de jóvenes, no, hombre, no olvídense. Los jóvenes, no, serían otra cosa. ¿Pasan ese tipo de situaciones? Pasan. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Lo que tenemos que hacer es, ya lo mencioné, haz algo, hechos.
Hechos. Si tú ves que de repente, ¿sabes qué? Es que, no sé, veo como que no, ahorita por esta contingencia es más difícil, ¿verdad? Pero veo como que no hay mucha convivencia. Mira, hermano, nada te cuesta, tráete unos 2, 3 guisaditos de tu casa. Y al final, hermanos, aquí hay taquitos. ¿Quién quiere? No estés esperando que el organizador de la iglesia, ¿verdad? Y la logística. No, hermano, no estés esperando. Aviéntate. Nadie te vamos a decir que en un taco de chicharrón. Pero tienes que hacerlo. O sea, no nada más agárrate, no te agarres más diciendo esto debería ser esto, el pastor debe ser aquello, el líder joven es esto, los que nos saludan esto, ¿verdad? Ricardo nos debería echar más gel. O sea, no te pongas así. Entonces ve, ¿verdad? Dile, no, hermano, yo te ayudo a echar el gel, tú nomás tome la temperatura y yo me agarro echándoles el gel. A consideración, ¿verdad? Para que vayan bien contentos con su buena dotación de gel, ¿verdad? Haz algo. Mateo 7, 17 al 20, en relación a esto, ¿verdad? Y en relación a que cuando tú realmente pues estás amando al Señor, estás buscando al Señor, lo vas a mostrar con tus hechos, con tus frutos. Y aquí en específico habla en aspecto religioso, ¿verdad? Bueno, dice aquí, el árbol bueno solo produce frutos buenos. ¿Y el fruto malo solo produce qué? Frutos malos. El árbol que no da buenos frutos se corta. ¿Y qué pasa? Y se quema, ¿verdad? Dice, así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. Eso es lo que los va a dar a notar. Pero entonces, ¿qué quiero decir aquí por último, hermano? Aquí con todo esto, Pablo les está diciendo a la iglesia de los Corintios, y atención una vez más, les está hablando a una iglesia que tenía dones, que tenía talentos, que estaba pues medio organizada, a una iglesia así, pero que estaba tan carente del amor de Cristo en ellos y de la madurez en Cristo. Cuánta falta nos hace entender quiénes somos en Cristo, qué es lo que nos está pidiendo hacer, y no solo entenderlo y escucharlo y decirlo, sino que hacerlo. Hacerlo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a orar brevemente también y el día de hoy tenemos la cena del Señor. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor, el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores y no solamente oidores. Ayúdanos, Señor, a contribuir en tu cuerpo. Ayúdanos a dejar de juzgar y ponernos las pilas y hacer lo que tú nos has pedido hacer. Hay mucha necesidad, Señor. Los obreros son pocos. La mies es mucha. Pero aquí, Señor, en el Centro Cristiano Koinonia, te decimos humildemente, ayúdanos. Ayúdanos a levantarnos, ayúdanos a tomar el remo, Señor, y dar fuerte, Señor, ese remo para ir al objetivo que tú nos tienes planteado. Ayúdanos, Señor, a tomar la gran responsabilidad de ser buenos mayordomos de lo que tú nos has encargado. Ayúdanos, Señor, porque te decimos el día de hoy que queremos servirte, Señor, con todo nuestro corazón. Queremos, Señor, amarte, queremos bendecir a nuestros hermanos, Señor, porque es tu iglesia, tú amas a tu iglesia, es tu novia, es tu esposa, Señor. ¿Cómo no vamos a querer nosotros servirle, Señor? Ayúdanos, por favor, Padre, a ser servidores de Cristo. Ayúdanos a cada uno. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, porque yo sé, Señor, a muchos de ellos los conozco. A otros los estoy comenzando a conocer, pero muchos de ellos sé, tú me has mostrado los dones, parte de los dones, de los talentos que tú les has dado, Señor, a platicar con ellos, al verlos, cómo actúan, Señor, cómo se conducen. Y sé que los estás llevando, Señor, a cumplir un propósito muy especial para ti. Padre, te pedimos que a cada uno de los que estamos aquí nos permita ser testigos de lo que tú estarás haciendo con cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros hermanos en la obra a la que tú nos has llamado, en el ministerio al cual tú nos has llamado y nos has pedido, Señor, realizar. Te pido, Padre, que surjan de medio de este liderazgo, Señor, que surjan más pastores, que surjan más
maestros, que surjan, Señor, más ministros, que surjan, Señor, obras de misericordia, que surjan más iglesias, que surja, Señor, todo conforme a tu voluntad y el orden que tú has plasmado en tu palabra, Señor, para que tu nombre, Señor, sea predicado, sea esparcido y para que podamos bendecir, Señor, a tu cuerpo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Esta tarde te decimos, henos aquí, Señor. Nosotros iremos, queremos servirte. Queremos servirte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, buenas tardes. En este mismo espíritu y en esta misma tensión, vamos a disponernos a tomar la cena del Señor. Ok, esta ordenanza que Jesucristo nos dejó, que como dice la palabra debe ser practicada y recordada de manera frecuente. También es parte de la adoración. Nuestro grupo de alabanza nos va a dirigir al final de la cena con un canto de adoración. Así que vamos a disponernos